Bueno, como parte de los temas que vamos a ver en este curso, el primero que vamos a ver, sobre todo en la materia de cálculo integral, va a ser el de cómo integrar mediante las 7 fórmulas básicas. Ajá. Entonces, ¿cuáles son esas 7 fórmulas básicas? Ajá, que generalmente pues tenemos en el curso de cálculo integral. Entonces, pongan atención. Entonces tenemos cálculo integral, ¿no? Integral. Entonces, la primera fórmula que nosotros vamos a ver es que, en este caso, la integral de la diferencial de u siempre va a ser igual a la variable que estoy integrando más la constante, ¿ok? La fórmula número 2 que vamos a ocupar nosotros es que la integral de una suma o resta de funciones es igual a la integral de cada una de estas, ¿ok? Más o menos la integral de v diferencial de u, ¿ok? La tercera fórmula que nosotros vamos a ocupar es prácticamente que la integral de una constante multiplicada por una función, lo que vamos a ocasionar es que la constante va a salir de la integral y nos va a quedar de la siguiente manera, ¿ok? Bueno, estas son como que las tres fórmulas como conceptuales, ajá, que se podría decir que son como las que vamos a utilizar muy seguido, ajá, y aparecen en todo tipo de operación que vayamos a hacer. Entonces, bueno, se podría decir que ahora las que utilizamos prácticamente, que nos van a dar ahora sí que el resultado, es decir, la función primitiva, va a ser la número 4 que es la integral de una expresión elevada a una constante, diferencial de u. Cuando yo tengo la integral de una expresión elevada a una constante, lo que va a pasar es lo siguiente, es que a la u le voy a sumar el exponente 1 y lo voy a dividir entre ese exponente, sin olvidar agregar la constante, ¿ok? Ahora, para el ejercicio, perdón, para la fórmula número 5 es, por ejemplo, la integral de la exponencial de Euler, diferencial de u. Ajá. Si únicamente tenemos Euler elevado a una sola variable, entonces lo que va a ocasionar es que va a ser la misma Euler más c, ¿ok? La integral, la fórmula número 6 es una muy importante que nos dice que es la integral de 1/u, diferencial de u. Esa ya sea que esté escrita así, o que está escrita así, o que está escrita así. Ajá. Las tres formas son equivalentes. Entonces, cualquiera de las tres es lo mismo. Entonces, lo que va a generar es que cuando una variable está elevada al exponente -1, lo que vamos a obtener es el logaritmo natural del valor absoluto de u más 6. Y por último, la fórmula número 7 es que la integral de una constante elevado a un exponente, es decir, que cuando la constante está elevado a una sola variable, lo que vamos a obtener es la misma exponencial entre el logaritmo natural de la base más c. Entonces, como podrán dar cuenta, pues ese va a ser nuestro formulario, ¿sí? Durante pues el curso. De hecho, eh, se podría decir que prácticamente a lo mucho vamos a ver eh, 20 fórmulas de integración. Ahí en su formulario no sé por qué vienen pues tantas. De hecho, pues no es necesario, ajá, tener tantas fórmulas de integración, ¿sí? Siempre y cuando pues ustedes las razonen, ¿no? Si está solita la integral y nada más tenemos la diferencial, pues únicamente tiene que salir la variable que estamos diferenciando más la constante. Si tenemos una suma o resta de funciones, entonces va a ser, en este caso, la integral de la primera función más o menos la integral de la segunda función. Si tenemos una constante que multiplica a algo algebraico por la diferencial de u, entonces la constante sale y únicamente nos queda la integral de u diferencial de u. La número 4 es que cuando tenemos una expresión elevado a una constante, pues bueno, a la constante le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir entre el resultado de ¿qué? De el exponente. Si se dan cuenta lo que hacíamos en la derivada que hacíamos, bajábamos el exponente a multiplicar, ajá, y le restábamos 1 al exponente. Ahora, si se dan cuenta, lo que hacemos aquí es que le sumamos 1 al exponente y lo bajamos como divisor. Ajá. Entonces, acuérdense que en la primera parte del teorema fundamental del cálculo
nos enuncia y nos dice que la derivada y la integral son operaciones inversas, ¿ok? Entonces, nada más eso para que se acuerden. La número 5 es que cuando Euler está elevado a una sola variable, pues entonces nada más queda la propia Euler más C. Cuando tenemos una expresión elevado a la menos 1, pues eso nos da el logaritmo natural. Ajá, ¿por qué nos da el logaritmo natural? Bueno, si ustedes hacen la operación, fíjense bien, vamos a hacer la operación. Si ocupáramos la fórmula número 4, es como si nos quedara lo siguiente, ¿no? Diferencial de u, entonces es lo mismo que tener u a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1. ¿Y esto qué nos queda? Pues u a la 0 entre 0. Y estamos de acuerdo que la división entre 0 no está definida. Entonces caeríamos en inconsistencias, pues matemáticas. Ajá, para que ustedes lo entiendan. Entonces, pues sí queríamos en algo que no está bien. Entonces, por esa razón, se quedó que el logaritmo natural. Y si ustedes derivan el logaritmo natural, les va a salir lo mismo de aquí. ¿Cómo se deriva un logaritmo natural? Pues es la derivada del argumento, que sería 1 entre su propio argumento. ¿Ya vieron? Por eso es que esta expresión nos da logaritmo natural del valor absoluto. Ajá, porque acuérdense que el logaritmo, la restricción que tiene es en el argumento, que el argumento tiene que ser un número mayor a 0, mayor a 0. No estoy contando el 0. Y por último, la integral de una constante elevada a una sola variable, entonces es la exponencial, ajá, que teníamos entre el logaritmo natural de la base. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? En donde se operan, pues, estas 7 fórmulas de integración. Voy a tratar de hacérselos como que muy variados y, pues, a modo de que ustedes lo entiendan, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver. A lo mucho vamos a ver 5 ejemplos. No pienso pues ver más. Nada más, sí se tienen que acordar de algunas propiedades que pues se han visto a lo largo pues, de la carrera, de la secundaria. Acuérdense nada más que a veces los exponentes que están en el denominador, ajá, bueno, perdón, de las potencias que están en el denominador pueden subir hacia arriba. Ajá, con exponente negativo. También acuérdense que cuando tenemos un radical, ajá, pues este puede subir como exponente, donde el numerador va a ser el de adentro y el denominador va a ser el índice. Ajá, nada más son como que algunas de las cosillas que se tienen que acordar, ¿no? Porque las vamos a ocupar. Entonces, vamos a ver un ejemplo número 1. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un ejemplo número 1. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos la integral de x a la cuarta diferencial de x. Espero que ya hayan anotado su formulario. Ujú. Y si no, pues pónganle pausa y lo regresan. Entonces, bueno, en este caso vamos a usar la fórmula número 4. Ujú. ¿Qué nos decía la fórmula 4? La fórmula 4 nos decía, ajá, acuérdense, la fórmula 4 nos decía que la integral de u a la n diferencial de u es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más c. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Es decir, que cuando tenemos una expresión elevado a una constante, nada más hay que sumarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. A esa expresión, u es nada más una sola variable. Entonces, todo lo que vean en u, en su formulario, es únicamente una sola variable. Ajá, porque si tuviéramos la integral de x más 1 al cuadrado diferencial de x, ahí, por ejemplo, ya se tendría que hacer diferente. Entonces, no confundir. Entonces, en su formulario, u nada más es una variable. ¿Ok? Eso después nos va a ayudar a identificar cuándo se puede realizar un cambio de variable, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo entiendan así. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicamos la fórmula 4, ¿no? Entonces, al aplicar la fórmula 4, ¿cómo nos quedaría? Como x, 4 más 1, entre 4 más 1, más c. No olvidar la constante, porque es una integral indefinida. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Pues esto sería igual a x a la 5 sobre 5 más c. Y este sería nuestro resultado. Si se quieren ver muy mamones, pues le pueden poner como un quinto de x a la 5 más c. Y es exactamente lo mismo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Pues yo espero que no. Si no, si hay dudas, pues me dicen, oye Rodri, pues tengo una duda aquí, entonces sin problema lo podemos checar. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a ver un ejemplo número 4. Perdón, un ejemplo número 3. Ejemplo 3. Perdón, es que no, como aquí no tengo dónde poner los plumones, se me complica un poquito más. Entonces, vamos a ver un ejemplo.
número 2, perdón. Un ejemplo número 2, y vamos a suponer que tuviéramos la integral de 5x cúbica más 3x al cuadrado más 1 diferencial de x. Entonces tengo ahí una suma o resta de funciones. Entonces, ¿qué regla tengo que aplicar? Pues la regla número 2, en donde dice que en una suma o resta de funciones, la integral se va a separar en cada una de sus funciones. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Que nos quedaría así como la integral de 5x cúbica diferencial de x más la integral de 3x cuadrada diferencial de x. No olvidar los diferenciales, porque luego por no poner los diferenciales los reprueban ustedes. Entonces, es importante, ¿ok? Ahora, más la integral de 1 diferencial de x. Estamos de acuerdo que pues no es necesario ponerlo. Ahora, estamos de acuerdo que mediante la fórmula número 3, la fórmula número 3 dice que las constantes tienen que salir de la integral. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo? Lo voy a poner aquí abajito, ¿ok? Poner como 5 integral de x cúbica diferencial de x, más 3 integral de x al cuadrado diferencial de x, más integral de la diferencial de x. Entonces, fíjense bien, para la integral número 1 y 2 ya podemos aplicar la fórmula número 4. Y para la integral número 3 podemos aplicar la fórmula número 1. Acuérdense que cuando tenemos únicamente la integral con su diferencial solita, únicamente vamos a escribir la variable que estamos diferenciando. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como 5x, le sumo 1 y lo divido entre ese mismo. ¿Ok? Entonces, 3 más 1, pues 4, sobre 4. Más 3 sobre x, le sumo 1, 2 más 1, 3, entre 3. Más x más c. Ujú. Y ahora vamos a checar qué podemos simplificar. Si ustedes se dan cuenta, este se quedaría únicamente como 5 cuartos de x a la cuarta más 3 entre 3, 1. Entonces me quedaría como x cúbica más x más c. Ajá. Entonces, acuérdense que para cada exponente hay que sumarle 1 y dividirlo entre el resultado. Entonces, 3 más 1, 4, entre 4. Y luego 2 más 1, 3, entre 3. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Pues yo espero que pues no existan hasta el momento. Ajá. Vamos a ver otros ejercicios, otros ejemplos. Ajá. Déjenme ver cuáles puedo proponer de los de aquí. Mm, ok, vamos a ver este ejercicio. Ok. Entonces, vamos a ver un ejercicio número 3, un ejemplo 3, perdón. Entonces, un ejemplo 3 sería el siguiente. Ok, vamos a ver un ejemplo número 3. Un ejemplo número 3. Entonces, el ejemplo número 3 dice que yo, por ejemplo, voy a tener lo siguiente. Voy a tener la raíz cuadrada de x menos 2x al cuadrado entre 2x diferencial de x, ¿ok? Entonces, estamos de acuerdo que mediante la definición de las fracciones homogéneas podemos separar esa integral. Ajá. Entonces, aparentemente se ve muy pesada, pero realmente no lo es. Si ustedes se acuerdan, ¿qué dice la definición de fracciones homogéneas? Dice que cuando yo tengo los mismos denominadores, ajá, únicamente que se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Pues eso podemos hacer, en este caso, a la inversa. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como la integral de ¿quién? De la raíz de x entre 2x menos 2x al cuadrado entre 2x, diferencial de x. Ahora, muy importante, recordar la propiedad de los exponentes. ¿Qué pasa cuando dos potencias se dividen? Ajá, el cociente de un potencia es lo que va a generar es que los exponentes se van a restar. Siempre es el de arriba menos el de abajo, ¿ok? Entonces acuérdense, a a la m entre a la n, pues es igual a la m menos n, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver de aquí qué podemos restar de una vez. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, aquí todavía no puedo restar, ¿no? Sería la integral ¿de quién? De una vez los voy a separar, ¿ok? Entonces sería de x a la 1 medio entre 2x diferencial de x, ¿ok? Menos la integral de 2x al cuadrado entre 2x diferencial de x, ¿ok? Entonces, tenemos una suma de funciones, es la fórmula número 2, entonces se tiene que separar. Ujú. Ahora vamos a ver de aquí qué se puede simplificar. En este caso, como es una constante, pues sale. Entonces, ¿cómo saldría? Como un medio de quién? De la integral. Y ahora aplicamos la propiedad de los exponentes. Un medio menos 1. Entonces, estamos de acuerdo que es un medio menos 1. Yo cuando tengan que restar con números enteros, así lo que les recomiendo es que hagan las fracciones homogéneas. ¿Y cómo lo podemos hacer?
el denominador lo multiplicamos por el entero y lo dividimos entre este mismo, ¿no? Entonces, fíjense bien, esta operación es lo equivalente a tener un medio, y entonces 2 por una, 2, y lo dividimos entre este. Entonces sería un medio menos 2 medios, ¿no? Entonces, un medio menos 2 medios, pues es igual a menos un medio. Entonces nos quedaría como x a la menos un medio diferencial de x. Ahora, menos la integral. El 2 con el 2 lo podemos simplificar. Y tenemos lo mismo, un cociente de potencias, lo que genera es que los exponentes se van a restar. Entonces, 2 menos uno, 1, diferencial de x. Yo espero que hasta aquí pues no exista pues alguna duda. Entonces, ahora bien, ¿qué podemos hacer? Pues listo, ya podemos aplicar la propiedad número 4. Ya son integrales pues inmediatas. La fórmula, perdón. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, como un medio, y yo les recomiendo abrir un paréntesis gigante, ¿ok? Entonces sería x, y acuérdate, le tengo que sumar 1, y el resultado lo divido entre perdón, le sumo 1, ajá, y lo que me salga lo tengo que dividir, ajá. Entonces acuérdense, a menos un medio le voy a sumar 1. Entonces sería menos un medio más 1. Entonces es lo mismo que tener 2 por 1, pues 2, ¿no? 2 sobre 2. Y 2 menos 1, un medio. Entonces me va a quedar como x a la un medio. Entre un medio. Ajá. Acuérdense que lo que me salga en el exponente va a ser mi divisor. Ajá. Ahora menos y le sumo 1. Entonces x, 1 más 1, 2. Entre 2 más c. Ahora yo les voy a dar un tip. Un tip aquí en este caso, cuando tengan aquí la división, en este caso de las fracciones, ¿sí? Fíjense bien, este de aquí siempre va a multiplicar al numerador, a este de aquí. Ajá, es decir, este y este se van a multiplicar. Ajá, y los rosados, este de aquí con este de acá, ujú, se multiplican, este con este. ¿Vale? Para que no tengan que estar haciendo la división del sándwich y todo eso, simplemente así se opera. Que si siempre se hace así, sí, claro que sí. Ujú. Entonces, ¿cómo nos debe de quedar? Pues nos debe de quedar de la siguiente manera. ¿Cómo? Fíjense, cuando yo multiplico 2 por 1, entonces, ¿qué me queda? 2, ¿no? Entre 1 por 2, pues 2. Por x a la un medio, menos un medio de x al cuadrado más c. Entonces vamos a ver qué se puede simplificar el 2 con el 2. Lo pasamos a la expresión de raíz. X a lo medio, estamos de acuerdo que es la raíz cuadrada de x, menos un medio de x al cuadrado, más c. Y esta sería mi respuesta. Ujú. Entonces yo espero que hasta aquí pues no existan algunas dudas o algunas preguntas. Sí, pues ya saben, no pueden consultar pues en el WhatsApp. Ujú. Ok. Entonces vamos a hacer otro. Vamos a hacer un ejemplo número, pues 4. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer un ejemplo 4. Ujú. Espero que ya se hayan acordado de algunas propiedades de los exponentes y pues todas esas cosas. Am, ok, vamos a ver este ejercicio de aquí. Ajá. Fíjense bien, yo tengo, vamos a ver un ejemplo número 4. ¿Ah? Si ustedes se dan cuenta, hasta ahorita, pues nada más hemos aplicado puras propiedades, ¿no? Aparentemente los ejercicios se ven, pues, muy complicados, pero pues no lo son. Ujú. No lo son, pues de esa forma, ¿no? Y mm, vamos a ver. Estoy buscando aquí a ver cuáles puedo poner. A ver, miren, vamos a resolver esto de aquí, ¿ok? Entonces es un ejemplo número 4 y tenemos lo siguiente. Tenemos que es la integral de la raíz cúbica de x menos 1 sobre la raíz cúbica de x. Y dice que esto se multiplica
por la raíz de x menos 1 entre la raíz de x, diferencial de x. Entonces vamos a resolver ese ejercicio. Se ve aparentemente pues muy complejo, pero pues no lo es. Porque únicamente tienen que aplicar ustedes sus propiedades de los exponentes. Entonces, eso es de lo único que se tienen que acordar. Ajá. Entonces, fíjense bien. Estamos de acuerdo que esto es lo mismo que tener la siguiente forma, ¿no? Como x a la 1/3, ¿no? Menos 1 entre x a la 1/3 por x a la 1/2 menos 1 entre x a la 1/2. ¿Ok? Ahora, estos los podemos subir, ¿no? Yo les recomiendo que todo exponente o toda expresión que se encuentre en el denominador, súbanla, ajá, para que de esa manera ustedes puedan aplicar la fórmula número 4 de una manera más sencilla. Ajá. Entonces, bueno, nos quedaría de la siguiente manera, como x a la 1/3 menos x a la menos 1/3 por x a la 1/2 menos x a la menos 1/2, diferencial de x. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos un producto, pues, de dos binomios, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el producto de dos binomios? Pues muy sencillo, así como lo veíamos en álgebra, ¿no? ¿Cómo lo veíamos en álgebra? En álgebra decía que multiplicábamos este por este y luego este por este, ¿no? Y terminábamos con ese y ahora nos seguíamos con el otro, ¿no? Nos seguíamos con este por este y luego este por este, ¿ok? Y es tal cual lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense bien. Entonces voy a multiplicar x a la 1/3 por x a la 1/2, un producto de potencias, que es lo que hace que se sumen sus exponentes. Ajá. Entonces, acuérdense, un producto de potencias, lo que me va a generar es que los exponentes se puedan sumar. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. Como la integral de quién? De x a la 1/3 por x a la 1/2. Entonces, voy a poner aquí para la primera multiplicación, ¿ok? 1/3 más 1/2, ¿no? Entonces, 1 por 2 es 2, 3 por 1 son 3, entre la multiplicación de los denominadores, que es 6. 5 sextos. Entonces aquí me quedaría 5 sextos. Ajá. Ahora más por menos es menos. Ahora x a la 1/3 por x a la 1/2. Ajá. Entonces me va a quedar para mi segunda multiplicación a la 1/3 menos 1/2. Me van a decir, ¿por qué no lo sumé? Fíjense bien. Lo que yo hice fue omitir, signo más, porque yo x a la 1/3 por x a la 1/2. Entonces estamos de acuerdo que un producto de potencias lo que hace es que se sumen los exponentes, ¿no? Entonces, como x a la 1/3 más menos 1/2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría? Como x a la 1/3 menos 1/2. Entonces, si es multiplicación, lo que pueden hacer es omitir el signo más, porque estamos de acuerdo que más por menos, pues siempre me va a dar menos. Entonces es por esa razón. Entonces 1 por 2, 2, menos 3 por 1 son 3, entre 6. Entonces menos x a la menos 1/6. Y lo que terminé con los naranjas. Coco. Perdonen, ¿eh? Entonces ahora es menos por más, menos. Ahora x a la menos 1/3 por x a la 1/2. Entonces es, para mi tercera multiplicación, menos 1/3 más 1/2. Entonces, menos 1 por 2, pues es menos 2. 3 por 1, pues son 3. Entre 2 por 3 son 6, ¿no? Entonces, esto es igual a 1/6. Entonces, esto es igual a x a la 1/6. Ahora, menos por menos, pues me da más. Ahora, es x a la menos 1/3 por x a la 1/2, pues es x igual, perdón, es x a la menos 1/3 por x a la menos 1/2, pues me va a dar x a la menos 5 sextos. Ajá, porque estamos de acuerdo que signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Entonces, si lo sumo, me da menos 5 sextos. Y el negativo, pues sería menos 5 sextos. De todas maneras, miren, si lo quieren ver de esta manera, sería menos 1/3, menos 1/2, ¿no? Entonces es menos 1 por 2, pues es menos 2. 3 por menos 1, menos 3, entre 6. La menos 5. Listo. Ahora ya tengo una suma de funciones, ¿no? Si se dan cuenta, ningún término se puede simplificar, porque para que se puedan simplificar deben de tener la misma variable y el mismo exponente. En este caso, pues con los uno ocurre eso. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues ocupamos la fórmula número 2. Entonces sería la integral de x a la 5 sextos, diferencial de x, menos integral de x a la menos 1/6,
diferencial de x, menos la integral de x a la 1/6, diferencial de x más la integral de x a la menos 5/6, diferencial de x. Y ahora sí, ocupo la fórmula número 4. ¿Y cómo me queda? X, 5/6 más 1, es como si yo sumara 6/6, ¿ok? Entonces, yo voy a sumar 5/6 más 1. 6 por 1, pues son 6/6. Es decir, sería 11/6. Entonces sería x a la 11/6 menos. Ahora, menos 1/6 más 1. Menos 1/6 más 1. 6 por 1, pues es 6. 6/6 es lo mismo que tener 6 menos 1, 5/6. ¿Ok? Entonces, es x a la 5/6. Ahora, menos 1/6 más 6/6, ya después lo van a poder hacer mental, ¿no? Pues 7/6, ¿no? Ahora, más, en este caso sería, ay, perdón, y hay que dividirlo entre el exponente que me salió. Ay, pinche todo estúpido, perdón. Ahora es perdonen, se me olvidó. Entonces sería más x a la menos 5/6 más 6/6, ¿no? Entonces es 1/6. Entonces x a la 1/6 sobre 1/6 más c. Y entonces acuérdense que el denominador siempre va a multiplicar al numerador, al de arriba, ajá, el número que tengamos aquí. En este caso, como tenemos aquí un 1 y este de aquí arriba, siempre se queda tal cual. Ujú. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como 6 onceavos de quién? De la raíz sexta de x a la 11 menos, multiplicamos, entonces sería 6 quintos de la raíz sexta de x a la 5 menos, lo mismo multiplicamos, 6 séptimos de la raíz sexta de x a la 7 más 6 de la raíz sexta de x más c. Listo. Y así lo podrían dejar. Ya si lo quieren simplificar, pueden simplificar los radicales, si ustedes así lo desean. Pero esa ya es vanidad, ¿eh? Bueno, ya si se quieren ver muy mamones, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes quieren simplificar los radicales, ¿cómo pueden simplificar? ¿O cómo van a saber que pueden simplificar un radical? Es muy sencillo. Ustedes van a saber que pueden simplificar el radical porque el número que está adentro es mayor al índice. Ujú. Entonces, fíjense bien, para poder simplificar un radical, ¿cuáles se pueden simplificar? Pues se puede simplificar este y este de aquí. Entonces, ¿cómo se simplifica? Fíjense bien. Lo que yo tengo que hacer es la división. Tendría que hacer la división de 11 entre 6, ¿no? Y divido hasta que termine. No hasta que, ajá, ahora sí que hasta que termine. Es decir, no voy a sacar ni decimales ni nada. Es decir, puros números enteros. Entonces, estamos de acuerdo que el 6 cabe una vez, 6 por una 6, para 11 pues es 5, ¿no? Y el 5 ya no cabe en el 6. Entonces, perdón, más bien, el 6 ya no cabe en el 5. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues este va a ser el exponente de quién? Del de afuera. Ajá, del de afuera. Este va a ser el de adentro. Ajá, el de adentro. Y este va a ser su índice. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como 6 onceavos de x a la 1 de la raíz sexta de x a la 5 menos 6 quintos de la raíz sexta de x a la 5 menos 6 séptimos. Ahora, este también se puede simplificar, ¿no? Entonces sería 7 sobre 6 a 1 y me queda 1. Entonces, el exponente del de afuera, x a la 1 por la raíz sexta de x a la 1. Más 6 por la raíz sexta de x más c. Y si ustedes lo desean, pues pueden factorizar, por ejemplo, al 6, si ustedes lo desean. Y pueden factorizar también, pues, la raíz, no, yo creo que sí estaría bien. Bueno, aquí podrían factorizar a la raíz sexta, aquí a la raíz sexta, y aquí podrían factorizar a la raíz sexta y a la raíz sexta, porque estos dos se repiten aquí. O sea, podrían agrupar estos dos de aquí y estos dos de acá y factorizarlo. Pero yo ya no considero que sea necesario. Entonces, hasta ahí pues terminaría pues nuestro ejercicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues no, realmente no son tan complicados. Es únicamente seguir pues las propiedades de los exponentes, si ustedes se fijan. Entonces, pues yo espero que hasta ahorita no tengan ninguna duda. Vamos a ver ahorita un ejemplo número 5. Y ya con ese ejemplo, ustedes ya van a poder resolver cualquier tipo de ejercicio que ustedes pues se vayan a encontrar.
Ujú. Entonces, de todas maneras, los ejercicios están en el Classroom, en la parte de materiales que dice tercer parcial, ajá, y en los archivos que dice archivos y material de clase, ajá, es ahí donde ustedes pueden encontrar prácticamente ahí hasta el resumen de la clase, ujú, vienen ahí su formulario, entonces vienen ahí más ejercicios resueltos, entonces igual podrían pues realizar algunos de los ejercicios. Hay algunos en donde tenemos que desarrollar binomios al cuadrado, binomios al cubo, ujú. Pero bueno, pues esas son cosas que pues ustedes ya vieron en precálculo y que pues ya saben desarrollar, ¿no? Un binomio al cuadrado, un binomio al cubo. Entonces, pero bueno, vamos a ver un último ejemplo. Mm, a ver, déjenme ver. Mm, porque ahorita ya vemos uno en donde hay que hacer una multiplicación, ¿no? Entonces, vamos a ver uno en donde nos salga pues algún logaritmo natural. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Ah, 5 de la sección 3. Ok, vamos a hacer, por ejemplo, este de aquí. Ajá, ¿les parece bien? Entonces vamos a resolver el ejercicio número 5. Entonces, déjenme ver. Mi borrador, ya lo perdí. Acá está. Entonces, vamos a ver. Ujú. Entonces, bueno, yo ahorita me estoy yendo así como que muy lento. Yo espero que no se me aburran. Ajá. Pero bueno, yo me estoy yendo lento porque pues son principiantes, ¿no? Entonces, pues ni modo, no me puedo ir a los putazos. ¿Sí? Entonces, espero me comprendan en ese, en ese aspecto. Entonces, vamos a ver un ejercicio, un ejemplo número 5. Ajá. Un ejemplo número 5. ¿Ok? Un ejemplo número 5. Entonces, un ejemplo número 5. Este, un ejemplo número 5 sería, por ejemplo, algo así. Sería, por ejemplo, la integral de 8 sobre la raíz cuadrada de x al cubo, ujú, por 2 la raíz de x menos 3 x entre 8 raíz de x a la 5 y todo esto pues por la diferencial pues de x. Ajá. Entonces pues vamos a hacerlo como lo mismo. Lo que les recomiendo es que todos los exponentes, en este caso si son raíces, pásenlo a exponente y si el exponente está en el denominador, súbanlo al numerador. Ujú. Entonces bueno, vamos a resolverlo. Entonces tenemos esta integral. Ujú. Entonces bueno, nos quedaría como 8 sobre x a la 1/3, ¿no? Por 2x a la 1/2 menos 3x entre 8 por x a las 5/2. Diferencial de x, ¿ok? Entonces vamos a realizar las operaciones que se puedan hacer. Entonces sería 8 sobre, perdón, sería 8 de x a la menos 1/3, ¿no? Luego por 2x a la 1/2 menos 3/8, ajá, y vamos a hacer esta operación, 1 menos 5/2, entonces 1 menos 5/2. Entonces esta operación se puede transformar como 2 por 1, 2 sobre 2 menos 5/2, 2 menos 5 pues es menos 3/2. Entonces sería x a la menos 3/2. Diferencial de x, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a realizar las operaciones. Ujú. Entonces, es una multiplicación, entonces y por este. Entonces me quedaría como la integral de quien 8 por 2, 16. X a la menos 1/3 por x a la 1/2, entonces sería 1/2 menos 1/3, ¿no? Entonces 1 por 3 son 3, menos 2 por 1 son 2, entre 6, ¿no? Entonces sería 1/6. Sería x a la 1/6, ¿no? Luego más por menos es menos. El 8 con el 8 lo puedo simplificar y me queda el 3. Entonces es x a la menos 1/3
por x a la menos 2 tercios. Entonces es x a la menos 1 tercio menos 2, perdón, a la 3 medios. Ujú. A la 3 medios. Ujú. Entonces, déjenme ver si escribí bien el ejercicio, porque según sale un logaritmo natural, pero hasta ahorita no puedo observar en dónde. Bueno, entonces, a lo mejor ahorita sale. Entonces es menos 1 tercio menos 3 medios, ¿no? Entonces me va a quedar de la siguiente manera, como menos 1 por 2, pues es menos 2, 3 por menos 3, pues es menos 9, entre 6. Entonces sería menos 11 sextos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto sería igual a x a la menos 11 sextos diferencial de x. Entonces, lo separo, saco las constantes de x a la 1 sexto, diferencial de x menos 3 integral de x a la menos 11 sextos, diferencial de x. Ujú. Y entonces, acuérdense, le tengo que sumar 1 al exponente y lo divido entre su resultado. Pues no, no sé de dónde sacan el logaritmo natural. Yo creo que está mal la respuesta. Ahorita a ver si podemos hacer uno así. Entonces sería 16, ajá, por x a la 1 sexto más 1 es lo mismo que tener 1 sexto más 6 sextos. Entonces 1 más 6, 7 sextos. Entre 7 sextos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Paréntesis. Ahora, menos 3, paréntesis. Entonces tenemos menos 11 sextos más 1. 6 por 1, pues son 6 sobre 6. Entonces menos 11 más, 5, más 6 es em, ay, ya se me fue la onda. Déjenlo resto. 5, perdón. Entonces es menos 5 sextos. Ok. Entonces sería x a la menos 5 sextos entre menos 5 sextos. Acuérdense que si el exponente sale negativo, lo tienen que poner con todo y su signo. Ok. Eso no se les puede olvidar. Más c. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues acuérdense que este siempre multiplica a quién, al número que esté aquí, y si hubiera una fracción aquí, pues estos se tienen que multiplicar, ¿no? Entonces, lo mismo, voy a multiplicarlo aquí, y si hubiera una fracción aquí, estos dos se multiplican. Entonces, 6 por 16, lo voy a dejar así expresado, no le voy a poner un número pues tan grande, entonces lo voy a dejar así como 6 por 16, sobre 7, ¿no? Por x a las 7 sextos, menos por menos, más. 3 por 6, 18. 18 quintos, ¿estamos de acuerdo? De x a la menos 5 sextos más c. Entonces este sería como 6 por 16 entre 7 de la raíz sexta de x a la 7. Más 18 entre 5 por x a las 5 sextos más c. Entonces es lo mismo que tener 6 por 16 sobre 7 por x, la raíz sexta de x. Si ustedes hacen la simplificación, lo pueden hacer. Si no, lo pueden dejar así. Más 18 sobre 5 por la raíz sexta de x a la 5 más c. Y por ejemplo, este radical de aquí abajo no se puede simplificar porque este es más chico que el índice. Entonces, esta sería la respuesta. Ajá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues yo espero que hasta ahorita, pues, ¿no? Y vamos a ver uno último. Pensé que este iba a salir con logaritmo natural, pero pues al parecer, pues no. Entonces, vamos a ver uno último, ¿sí? Entonces, vamos a ver uno último. De todas maneras, el resumen de la clase, y si quieren ver más ejemplos resueltos, está en el Classroom. Entonces, bueno, pero yo entiendo que hay algunos que pues no pueden entender leyendo, entonces creo que son más como, más, ¿cómo se le llama? Auditivos. Bueno, yo por ejemplo no soy tan visual, ¿eh? Yo soy más auditivo. Entonces, a mí me cuentas un chisme y, ay, me acuerdo de todo, entonces. Este, entonces, ¿cómo se llama? Am, entonces, pues sí, sí me acuerdo. A diferencia de que si veo un chisme, pues no me acuerdo, ¿verdad? No te puedo decir, no, pues no sé con quién iba, ¿no? No sé con quién le puso el cuerno. Pero, a ver, vamos a ver. No, déjenme otro plumón azul. Ah, sí está ya. Déjenme por mi otro plumón azul. Espero que ahorita todo se entienda, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, un último ejemplo. Y ya, hasta aquí la clase de hoy. Sería
de x al cubo menos 1/3 de... A este, por ejemplo. Ujú. Aquí, por ejemplo, tenemos un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que desarrollar ese binomio al cuadrado que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Fíjense muy bien. Entonces, yo te obtengo, pues, yo tengo esta expresión, entonces, si se dan cuenta, este es un binomio al cuadrado. Entonces, vamos a desarrollar. Entonces, nos quedaría como la integral de 1/x. ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Es el cuadrado del primer término, ¿no? Entonces, es x al cubo al cuadrado. En este caso, si este signo es menos, pues sería menos. ¿Quién? ¿El doble de quién? Del primero por el segundo. ¿Y quién es el segundo término? Más el cuadrado del segundo término. Diferencial de x. De esta forma. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cómo me quedaría? Como la integral de 1/x. ¿De quién? Es una potencia de potencias, ¿no? 3 por 2, pues 6. Este de aquí con este de acá se simplifica. Entonces me queda 2 más 1 al cuadrado es 1. Una potencia de potencias. 3 por 2, pues son 6. X a la 6. Ajá, porque estamos de acuerdo que yo tengo 1 sobre x al cubo al cuadrado. Entonces esto se puede separar como 1 al cuadrado entre x al cubo al cuadrado. Entonces aquí es 1, una potencia de potencias, 3 por 2, 6. Por eso es que me queda 6 en el denominador. Diferencial de x. Entonces ahora sí, multiplico por cada una de estas expresiones y me queda como la integral de x a la 6 sobre x menos 2 sobre x más 1 sobre x a la 7. Todo esto diferencial de x, ¿ok? Ahora, ¿cómo me tiene que quedar? Pues voy a tratar de checar que se puede simplificar. Por ejemplo, aquí es una división, ¿no? De monomios. Entonces, x a la 6 entre x, pues me queda x a la 5. Menos 2 sobre x a la menos 1 más x a la menos 7. Todo esto por la diferencial de x. Entonces ya tengo una suma y resta de quién? De funciones. Entonces lo puedo separar. Ajá. Entonces puedo separar mi integral como lo voy a separar aquí. Entonces sería la integral de x a la 5 diferencial de x, menos 2 integral de x a la menos 1 diferencial de x, más la integral de x a la menos 7 diferencial pues de x, ¿no? Entonces ya tengo, en este caso pues ya todo es inmediato, entonces me quedaría como x a la 6 sobre 6, ¿no? Menos 2. ¿Y qué me queda? Acuérdense que una variable elevado a un exponente negativo es lo mismo que tener logaritmo natural de esta variable. Más x, menos 7 más 1, pues es menos 6. Entre menos 6 más c. Entonces me quedaría como x a la 6 sobre, lo voy a poner así, como un sexto de x a la 6 menos 2 logaritmo natural de x, menos un sexto, perdón, menos 1 sobre x a la 6 porque la x lo voy a bajar para acá, más c. Y esa sería mi respuesta. Entonces, pues bueno, yo espero que hasta aquí pues hayan entendido todo. Los ejercicios que están en el Classroom, pues son los que tienen que resolver. Son aproximadamente 14 ejercicios. Y realmente la mayoría de ellos son un repaso de, pues esto, ¿no? Cómo se hace un binomio al cuadrado, cómo se suman los exponentes, cómo cambiamos de un radical a una potencia. Ujú. Entonces, prácticamente, pues la mayoría, pues se centra pues en esto. Ujú. Entonces, bueno, pues si no tienen más dudas y más preguntas, pues hasta aquí sería la clase de hoy. El siguiente tema que sigue es integración mediante cambio de variable. Entonces yo les recomiendo que repasen todas las fórmulas de derivación que conozcan, tanto las de las funciones algebraicas, las funciones trascendentales, ¿cuáles son? Son 4 funciones trascendentales, ¿ok? Son las algebraicas, las trigonométricas inversas y las exponenciales. Ujú. Entonces, pues repásenlo. Ujú. Y yo espero que pues hayan entendido pues algo, aunque sea pues el día de hoy, ¿no?